¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones, tiempo pascual. Feliz Pascua de Resurrección a todos ustedes, mis queridos amigos, que día tras día, semana tras semana están pendientes de estas humildes meditaciones que con mucho cariño y esfuerzo hago para ustedes. Hoy es domingo de Resurrección, 20 de abril. Vamos a hacer la misa del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34 y del 37 al 43. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó el tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. La segunda lectura está tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Y después de haber leído la secuencia, vamos al Evangelio. Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro.
contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra, se goza y se regocija por la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, Padre, eso pasó ya hace 2000 años. Sí, ya pasó. Y Cristo vive, está vivo. Y todo el año litúrgico lo celebramos vivo. Pero en este tríodo pascual nos hemos metido más de lleno en este misterio de la pasión, muerte y resurrección. Tanto así que en la liturgia se viven estos 3 días como si fuera uno solo. Y ayer sábado estábamos meditando y contemplando a Jesús en el sepulcro con María, la madre que lloraba a su hijo muerto, pero al mismo tiempo esperaba a su hijo que resucitara. Ayer la iglesia estaba en silencio, no se podía hacer nada, ningún sacramento se podía celebrar, excepto la unción de enfermos y la confesión. Pero la iglesia no podía celebrar ningún otro sacramento hasta proclamar que Jesús estaba vivo. Y esto tiene un gran significado para nosotros. Celebrar que Jesús está vivo nos hace mucho bien. El recordar que Jesús está vivo nos hace mucho bien. El hacer estas grandes celebraciones con toda la simbología, si usted pudo asistir a la vigilia pascual, se dio cuenta de todos los símbolos que hay allí. El fuego, la bendición del fuego, el encendido del cirio, la iglesia a oscuras, los fieles encendiendo luego progresivamente la luz y el canto del pregón pascual tan hermoso que nos anuncia a Cristo que resucita, y luego que la iglesia después, escuchando las lecturas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hace un recorrido por la historia de la salvación y se van encendiendo todas las luces hasta cantar gloria, el aleluya y proclamar en el Evangelio la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Esto es como una catequesis para nosotros, que Cristo va entrando progresivamente en nuestras vidas y nos va iluminando, nos va haciendo cambiar, nos va haciendo escuchar poco a poco hasta que nuestras vidas son transformadas como esa gloria que puede cantarse y el aleluya que puede resonar en nuestro corazón y en nuestra mente, tal cual como sucede en la vigilia pascual, hasta que nosotros no nos convenzamos de que Jesús está vivo, que está vivo y presente en cada Eucaristía y se queda en el sagrario, vivo y presente, en presencia real. Nosotros no podríamos cantar las alabanzas del Señor. Por eso, un corazón que no cree que Jesús está vivo, un corazón que no cree en la Eucaristía, le es difícil alabar a Dios y le es difícil verlo en cada situación y circunstancia de la vida. Hoy la iglesia nos invita a recordar que Jesús no se quedó en un sepulcro, que no hay ninguna tumba por hallar, como algunos están intentando hacer, buscando las tumbas, a ver si en Jerusalén hay alguna tumba donde puedan encontrar por fin el cuerpo de Jesús. ¿Quieres saber algo? Una noticia, el gran secreto que la iglesia guarda es que Jesús no está por allá. Jesús está en cada sagrario y allí vive y palpita. Y tú lo puedes encontrar allí. Y eso fue lo que encontró precisamente María Magdalena cuando de mañana, muy temprano, fue allí. Fue allí, dice el texto de Juan, que el primer día después del sábado, o sea, el domingo, que luego se llamó Día del Señor, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Tú tal vez todavía estás con la piedra ahí, puesta, no la has removido. Yo te invito a que dejes que el Espíritu Santo remueva esa piedra para que tú puedas entrar en el mundo de la fe y poder creer que Jesús está vivo. Pero ¿qué hizo Magdalena? Ella dice aquí, según el texto de Juan, hay otras versiones un poco más detalladas, dice que vio removida la piedra y echó a correr. Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro, como si no hubiera pasado nada más. Incluso los discípulos no estaban muy convencidos de que Jesús resucitaría, si no hubieran estado tan atemorizados, tan llenos de miedo y asustados, escondidos por miedo a los judíos, como lo estaban. Pero dice que echó a correr y llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Según la versión de Juan,
la primera impresión que tuvo María Magdalena fue también como dejar salir un poco ese miedo, ese temor de que Jesús no estaba porque se lo robaron. Pero no, Jesús no estaba ahí porque estaba resucitado. Y Juan y Pedro salieron corriendo a constatar qué había pasado allí. Ellos llegaron, primero Juan, porque corría más, quizá amaba más. Eso es algo que nos quedará siempre para meditar. Porque Juan llegó primero, era más joven, tal vez más ágil, pero también era el amado. El amor nos hace correr más pronto, más rápido, ir más ágiles. En la fe Pedro tal vez era de mayor edad y no corría tan rápido, pero sabemos que Pedro pues lo negó y tal vez tenía miedo de encontrarse con algo que no le iba a gustar. Pero él, al llegar y ver los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que tiene un significado muy particular, dice el texto que vio y creyó. Solamente con ver la ausencia. El sepulcro está vacío. Allí no hay nada. No porque se lo hayan llevado. Pedro creyó inmediatamente que Jesús no estaba allí y estaba vivo y resucitado. Cuando vio el sudario que cubría la cabeza, dobladito, como dice aquí, aparte, dice el texto, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. ¿Y qué quiere decir eso? Para los expertos en la materia y según las costumbres judías, cuando se sentaba uno a la mesa, y no había terminado de comer, uno tenía que levantarse y para que no le retiraran el plato, uno dejaba dobladita la servilleta puesta allí sobre la mesa, como diciendo, ya vuelvo, no me quiten la comida, ya vuelvo. Esto es muy interesante porque ese pedazo de tela que cubría el divino rostro de Jesús estaba doblado aparte, como diciendo, tal cual como en las mesas de las cenas, ya vuelvo, Jesús volverá. Nosotros esperamos el retorno glorioso de nuestro Señor. Él no se ha ido, no nos dejó solos, de hecho nos va a enviar el Espíritu Santo, como lo celebraremos dentro de 50 días, y no nos ha abandonado. Él volverá con poder y gloria. Y esto parece que Pedro lo entendió con claridad. Dice que hasta entonces no habían entendido las Escrituras. Tuvieron que ver el sepulcro vacío y parece que todo empezó a cobrar sentido. Fíjense que los discípulos, María Magdalena incluso, no estaban muy claros acerca de la resurrección. Los judíos temían que los discípulos agarraran el cuerpo y se lo llevaran. Y los discípulos pensaron que los romanos iban a robarse el cuerpo también. Pero nada de eso pasó. A veces nosotros nos hacemos temores o nos creamos temores de cosas que no van a pasar, infundados. El miedo es una de las peores cosas que nos puede pasar, porque vemos sombras y figuras y nos hacemos imágenes de situaciones que ni siquiera van a pasar, ni podrían pasar, pero el miedo hace que se vean como tan reales que nos paralizan. No, ni Pedro ni Juan dejaron que el temor los paralizara en este sentido. Y ellos a partir de ese momento tenían que empezar a llevar una vida distinta. Todo les cambió. Dice aquí, hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Que nosotros no seamos así, testarudos, cabeza dura. Jesús lo había prometido y Jesús lo cumplió, que al tercer día Él resucitaría, se levantaría de entre los muertos, ascendió a los infiernos para rescatar a las almas santas y buenas que habían estado detenidas allí como en una sala de espera porque el cielo estaba cerrado, y Jesús fue a rescatarlas. El infierno, como dice el credo, no es precisamente el que nosotros creemos donde viven los demonios, era otra cosa, pero luego hablaremos de eso. Lo importante es que hoy celebres que Jesucristo está vivo, te llama a la fe y Él puede hacer que todo en tu vida siga diferente, cambie, de una vuelta, se convierta, se transforme en luz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.